Glomerulonefritis primarias. Las glomerulonefritis primarias se definen como enfermedades que van a afectar el funcionamiento del glomérulo y posteriormente a esto van a afectar otras estructuras que forman parte de la nefrona, como por ejemplo los túbulos. Las glomerulopatías primarias son enfermedades de base inmunológica y todo va a depender de la respuesta inmune que normalmente se da a partir de componentes humorales, que son el complemento, y proteínas de fase aguda, y componentes celulares, como son los leucocitos, los polimorfonucleares, los monocitos, macrófagos, las células killer, mastocitos, los linfocitos B, T, etc. Esta respuesta inmune adaptativa puede generar componentes humorales como son anticuerpos que van a estar producidos por linfocitos B y componentes celulares que van a ser los T, los CD helper y los linfocitos CD8 citotóxicos, y de esta reacción, este nexo que va a existir entre esta respuesta inmune y adaptativa y la liberación de citoquinas y quimioquinas, que son las que van a modular esta respuesta, va a ser el daño o la reacción que se va a generar posterior, que puede ser más o menos modulada, y de acuerdo a eso el daño que se va a producir a nivel de las estructuras glomerulares. Dentro de la epidemiología, de acuerdo a la cantidad de biopsias realizadas, bueno, por supuesto que la nefropatía por inmunoglobulina A o síndrome de Berger es la glomerulonefritis más frecuente a nivel mundial, y por supuesto dentro de todas las biopsias que se realizan es el 13.4%. Después le sigue la glomerulonefritis focal y segmentaria con un 7,9%, y por tercera está la glomerulopatía membranosa con un 7,2%. Y en cuanto a la expresión clínica, bueno, va a ser el síndrome nefrótico la expresión clínica más importante, y dentro de estos en los niños va a ser por cambios mínimos, en los menores de 15 años con un 23%, y las rápidamente progresivas, las más frecuentes dentro de las personas adultas mayores de 65 años. ¿Cómo podemos clasificar nosotros a las glomerulonefritis? Bueno, las podemos clasificar de acuerdo a su evolución, a su histología y a los datos clínicos que nos van a presentar en el momento de la aparición. De acuerdo a la evolución, las glomerulonefritis se pueden clasificar en agudas, que son de comienzo brusco, conocido, con síntomas muy claros, que generalmente tienen proteinuria, hematuria, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda, y generalmente son manifestaciones más de la falla renal, la hipertensión y la hematuria que de la proteinuria que van a generar. Las subagudas, que son de un inicio menos claro, con un deterioro de la función renal que no va a tender a mejorar, pero no van a ser tan abruptas como las agudas, y las crónicas, que independientemente del comienzo van a tener más proteinuria, más síndrome nefrótico que hipertensión y hematuria, y van a progresar en el tiempo de años. De acuerdo a la histología, nosotros podemos clasificarlas en glomerulonefritis proliferativas y no proliferativas. Y eso va a sentar un pronóstico, y por supuesto que va a establecer el tratamiento de elección para estas lesiones, y también nos va a determinar un poco si son lesiones que van a generar cronicidad o van a ser más agudas, y también cómo va a ser el pronóstico, o sea, la potencial recuperabilidad de estas enfermedades. Las no proliferativas se caracterizan porque no va a haber un aumento en el número de las células que componen el glomérulo. O sea, la injuria glomerular no va a estar mediada por un mecanismo
inflamatorio y generalmente van a cursar con mucha proteinuria y van a asociarse a patología del podocito, o sea, son las que actualmente se consideran como podocitopatías. ¿Quiénes son? La nefropatía por cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranosa. Entonces, estas son no proliferativas y dentro de las proliferativas son aquellas que se caracterizan por un aumento en el número de las células que componen el glomérulo y acá la injuria va a estar mediada por un mecanismo inflamatorio. Estas son la glomerulopatía mesangial por IgA o síndrome de Berger, también la mediada por IgM mesangial, las glomerulonefritis membrano-proliferativas o como actualmente se las considera mesangio-proliferativas, la glomerulonefritis postestreptocóxica o endocapilar y la extracapilar. De acuerdo a la presentación clínica, nosotros vamos a tener algunas glomerulonefritis que se van a diagnosticar gracias a anomalías urinarias asintomáticas que uno puede encontrar en screening, por ejemplo, cuando hay ingresos a la facultad o ingresos escolares o ingresos laborales, ¿no? Y se manifiestan como una hematuria microscópica o una proteinuria que por supuesto nunca supera los 3 gramos por 24 horas, o sea que habitualmente no tienen otra expresión más que en el sedimento urinario o en la proteinuria. Y pueden ser, por ejemplo, aquellas que son hereditarias como la enfermedad de membrana fina o el síndrome de Alport. También se pueden manifestar como hematurias macroscópicas, que son brotes de hematuria macroscópica sin coágulos que generalmente coinciden después de infecciones de la vía respiratoria intercurrente y son brotes que se dan y el paciente generalmente se encuentra totalmente asintomático. A veces persiste la hematuria microscópica o una leve proteinuria. El síndrome nefrótico es otra de las expresiones clínicas que se va a caracterizar por la proteinuria mayor de 3.5 gramos por día en el adulto o más de 40 miligramos por hora en metro cuadrado en los niños con hipoalbuminemia. El síndrome nefrítico, que es un cuadro clínico que se caracteriza por oliguria, hematuria, proteinuria, insuficiencia renal aguda, proteinuria menor a 3 gramos, puede haber edema, hipertensión arterial. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que se caracterizan por una proteinuria que puede ser también progresiva, o sea, en aumento, hematuria, falla renal, y que va a progresar en días o semanas, y glomerulonefritis crónicas, que son anomalías urinarias persistentes como hematuria microscópica, un deterioro lento y progresivo de la función renal, una proteinuria moderada o intensa, y el tiempo de progresión generalmente va a llevar a este paciente a una insuficiencia renal terminal y en algunas ocasiones no, o sea, esto va a ser variable. La clasificación de las glomerulopatías primarias de acuerdo a las manifestaciones clínicas o histológicas, acá tenemos un cuadro que lo resume, que es de la Sociedad Española de Nefrología, a donde se puede ver que las lesiones mínimas coinciden con apariciones como un síndrome nefróticos, lo mismo que la focal y segmentaria, aunque a veces tiene anomalías urinarias asintomáticas como la microhematuria. La membranosa, que habitualmente tiene un síndrome nefrótico o una anomalía urinaria cuando la proteinuria arranca, que puede ser mínima, y generalmente estas son glomerulopatías junto con la focal y segmentarias que son crónicas y que en algunas ocasiones la membranosa puede evolucionar a una falla renal. La por IgA, que se va a caracterizar por una hematuria recidivante, que es una glomerulopatía crónica, que a veces tiene hematuria microscópica y en algunas ocasiones cuando la evolución es mala puede dar un síndrome nefrótico. Las membranoproliferativas o mesangioproliferativas que dan generalmente un nefrótico y a veces tienen síndrome nefrítico. Las extracapilares que más que nada dan síndrome nefrítico y pueden dar una insuficiencia
renal, o sea, una falla renal rápidamente progresiva, lo mismo que las endocapilares, que son nefríticas y no siempre tienen falla renal y no son glomerulopatías crónicas. Entonces, si tenemos en cuenta la histología de un glomérulo normal, nosotros vamos a ver que está compuesto por la célula epitelial visceral, que es el podocito, el cual se encuentra por fuera de la membrana basal glomerular, con sus pies, que esta célula se va a encargar de la protección de la membrana basal, de conservar su heparansulfato, de nutrirla, de hidratarla, de proteger sus cargas negativas. Por dentro se encuentra la célula epitelial y la que está en rojo es una célula mesangial que entre más o menos un espacio que se considera entre 3 capilares, tiene que haber aproximadamente 3 células mesangiales como para que después uno considere si hay o no hay proliferación mesangial. A la derecha, bueno, vemos el corte de un glomérulo y se nota la arteriola aferente, la eferente, el túbulo contorneado proximal, que es por el cual sale el filtrado glomerular, las células podocitarias en amarillos, las endoteliales en azul, en rosado están las células epiteliales parietales y las células mesangiales, que también se ven entre los capilares glomerulares. Y en el polo opuesto, donde están las arteriolas aferentes y eferentes, o sea, en el polo vascular del glomérulo, se ve el túbulo contorneado distal y el aparato yuxtaglomerular, que es a donde se va a regular la secreción de renina-angiotensina. Y por abajo hay un corte histológico a donde también están señalados con flechas verdes. Vamos a ver los podocitos, después las células endoteliales están en azul y en amarillo están las epiteliales parietales. Y acá tenemos una gráfica para poder interpretar las biopsias. Cuando nosotros hablamos de un compromiso focal en la biopsia renal, nosotros hablamos de que está comprometido menos del 50% de los glomérulos de la muestra. Cuando hablamos de compromiso difuso, es porque está comprometido más del 50% de los glomérulos que se obtuvieron en la muestra de la biopsia renal. Cuando hablamos de un componente segmentario, es que está alterado una parte del glomérulo, y cuando hablamos de global habla de un compromiso total del glomérulo. Por eso nosotros hablamos de, por ejemplo, esclerosis focal y segmentaria. En esa glomerulopatía lo que está afectado es una parte y un grupo de glomérulos y no todos los glomérulos. Por eso se llaman así, y de ahí vienen esas lecturas que se hacen para, de acuerdo a ellas, establecer los tratamientos y la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Y lo mismo, estos son patrones que, si uno lo piensa, correlaciona a dónde puede llegar a estar la injuria de acuerdo a la manifestación en el sedimento urinario y en la clínica del paciente. Y cuando hablamos de lesiones que son mesangiales, los pacientes habitualmente tienen hematurias que son microscópicas, con proteinurias leves y sin hipertensión arterial. Si nosotros pensamos, acá hay menos manifestaciones que cuando hay injuria, por ejemplo, del endotelio, en donde el paciente va a tener mucha hematuria, mucha hipertensión y poca proteinuria. O cuando están afectados los podocitos, vamos a ver que la hematuria es leve, el paciente tiene una proteinuria importante que le genera un síndrome nefrótico, y la hipertensión arterial es variable, a veces puede llegar a no estar. ¿Cómo hacemos el tratamiento general de una glomerulopatía primaria? Bueno, con una dieta que habitualmente tiene que ser hiposódica, con 2 o 3 gramos de sal por día, proteínas 1 gramo kilo por día, controlar la obesidad, que hagan ejercicio físico, abandonar el hábito de fumar.
La tensión arterial tenemos que tratar de llevarla a 125/75, ¿no es cierto? Lo ideal es que esté en 130/80 o menos, si fuera posible, con IECA o ARA2, que como ya sabemos son antiproteinúricos porque bajan la presión intraglomerular. El control de la proteinuria, que como expliqué recién, se hace con inhibidores del sistema renino-angiotensina-aldosterona, reducir y controlar la presión arterial con la mayor dosis tolerada de estas drogas hasta lograrlo. O sea, no existe una dosis sugerida, sino la mayor dosis que nuestro paciente tolere, y habitualmente se hacía una asociación entre IECA y ARA2 para tratar de bajar la proteinuria, pero se demostró que esta asociación no generaba beneficios, por ende ahora se considera que con una sola de las dos drogas, si va a responder, sería útil. El tratamiento de la hiperlipemia con dietas y estatina en el caso de que sea necesario, el tratamiento del edema con diuréticos de asa o la asociación con tiazidas y espironolactona, o de lo contrario, si no responde, se puede hacer infusiones de albúminas más diuréticos. Acuérdense que siempre hay que asociar albúmina más diurético, de lo contrario esta asociación perjudica, si no se hace esta asociación, esto va a perjudicar al paciente, y generalmente esto es útil cuando la albuminemia es menor que 2, entonces genera una caída tan importante de la presión oncótica que sería la responsable de la generación de los edemas. Acuérdense de las dos teorías de los edemas, uno la de la presión oncótica y otra de la alteración en cuanto a la reabsorción mayor de sodio y agua que tienen estos pacientes, y que ninguna de las dos teorías está totalmente fundamentada. Las complicaciones tromboembólicas, en el caso de que fuera necesario prevenir fenómenos tromboembólicos en pacientes sedentarios o postrados, usar antiagregantes plaquetarios, o en el caso de que fuera necesario, porque además el paciente tiene algún trastorno cardíaco como el aumento del tamaño de la aurícula derecha o alguna arritmia, directamente la indicación de la anticoagulación. El tratamiento del síndrome nefrítico con el tratamiento de la hipertensión arterial y de los edemas en base a antihipertensivos y diuréticos, el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y de todas sus complicaciones, el tratamiento de la hematuria microscópica, que en realidad no hay nada que se pueda aportar en este paciente, solamente llevarlo a hacer un control para ver qué evolución tiene, y ahora se ha demostrado que los inhibidores del cotransportador de SGLT2, a raíz de ese estudio DAPA, se evidencia una reducción en el riesgo de la progresión de la enfermedad renal y una disminución de la proteinuria. Por ende, serían fármacos con un buen perfil que se pueden incluir en el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Porque van a disminuir esa hiperfiltración y esa proteinuria que se está comportando como maligna. Entonces, vamos a describir las glomerulopatías no proliferativas más frecuentes, y recuerdo que son aquellas que no tienen un aumento en el número de las células glomerulares, entonces no hay un mecanismo inflamatorio que esté mediándolo al proceso, no cursan con hematuria habitualmente, sí con una proteinuria que generalmente es de rango nefrótico, y son las clásicas podocitopatías. ¿Quiénes son? El cambios mínimos, la focalis segmentaria y la glomerulonefritis membranosa. La enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad típicamente de niños que se da generalmente entre los 2 y los 6 años, en la etapa preescolar, es más frecuente en los varones. Clínicamente los chicos tienen un síndrome nefrótico puro y se puede dar en un 80% en niños, como ya dije, y en un 15 a un 20% de los pacientes adultos.
La etiología no está establecida, pero posiblemente está asociada a una disfunción de los linfocitos T y puede haber una alteración transitoria en la expresión de las proteínas que constituyen la membrana basal, o también se pueden asociar a procesos alérgicos, infecciosos, neoplásicos, sobre todo en los adultos, en el linfoma de Hodgkin, en enfermedades de tumores, tumores sólidos o asociado al uso de AINES. Entonces hay una desregulación de la inmunidad adaptativa, que puede ser genética o de los linfocitos T, y entonces se libera un factor circulante que va a aumentar la permeabilidad capilar, y entonces esto sería esto aumentaría entonces una respuesta o desregularía esa respuesta adaptativa, y esto traería como consecuencia un aumento de la permeabilidad del capilar. En la histología de estos pacientes, en la microscopía óptica no se identifica generalmente nada. Son glomérulos de aspecto normal, en la inmunofluorescencia no se encuentran depósitos, y en la microscopía electrónica sí el ensanchamiento y la fusión de los pies de los podocitos, que es la única manera de identificar la lesión, salvo que sea por clínica y por el momento de la presentación, o sea, la edad de la presentación. En cuanto a la clínica, es un síndrome nefrótico, lo más frecuente. En algunos casos los pacientes pueden tener insuficiencia renal aguda generada a causa de la hipovolemia efectiva que habitualmente tienen, y si se asocia al uso de diuréticos, IECA o ARA2, y en algunos pacientes puede haber trombosis de la vena renal, y en algunos niños peritonitis espontáneas que pueden darse a neumococos. Bueno, aquí lo mismo en un dibujo, acá se nota perfectamente cómo es el dibujo del capilar normal y cómo es el dibujo de la enfermedad en cambios mínimos, en la cual se nota la alteración de los pies de los podocitos sin proliferación de ninguna célula que compone el glomérulo. ¿Cómo se trata en el adulto? Bueno, generalmente en el adulto la glomerulonefritis o el síndrome nefrótico que el paciente presenta se biopsia, y cuando uno no encuentra ninguna alteración, y lo ideal sería que a todos los pacientes se le haga microscopía electrónica en las biopsias, pero no está disponible en la Argentina para todas las biopsias la microscopía electrónica. Entonces, cuando se descartan lesiones en la óptica y en la inmunofluorescencia, uno de esto deduce que esta es una enfermedad de cambios mínimos. Y un consejo es que si se da en un adulto, nunca dejar de considerar, sobre todo en los adultos mayores de 65 años, que suelen ser procesos paraneoplásicos. Entonces nunca debemos dejar de pensar y de estudiar y de controlar estos pacientes, no solo tratarlos, sino seguir, hacerles un seguimiento, porque a veces estas glomerulopatías anteceden a la manifestación del tumor. El tratamiento se hace con corticoides, y ¿qué puede ocurrir? Que el paciente tenga o entre en remisión. Puede que el paciente tenga ausencia de recidivas, o que estas recidivas sean ocasionales, o que sean recidivas frecuentes, o que el paciente tenga corticodependencia. Entonces, si no hay recidivas, se hace el control evolutivo. Si la recidiva es ocasional, entonces se puede hacer una pausa de descenso muy lento de los corticoides. Yo siempre les aconsejo que en estas enfermedades glomerulares los corticoides siempre tiene que hacerse muy lentamente la disminución, porque de lo contrario disminuciones abruptas generan recaídas. Si la recidiva es frecuente, entonces se pueden hacer ciclosporinas o tacrolimus,
alguna de estas dos drogas, y si es corticodependiente, o sea que cuando uno disminuye la dosis de corticoides, el paciente en el caso anterior recae, y en este caso o recae o nunca responde. Entonces en estos pacientes se puede hacer rituximab, micofenolato, ciclosporina o tacrolimus. Y si realmente el paciente tiene contraindicación para los corticoides o es corticoresistente, o sea que nunca responde, nunca disminuye su proteinuria, entonces en estos pacientes sí o sí hay que hacer una biopsia renal, y aunque esté indicada desde un principio, a veces se pueden llegar a hacer pruebas con corticoides como y se indicó en el caso como lo que describí anteriormente, y bueno, y se puede pasar a ciclosporina o a tacrolimus o a ciclofosfamida o a micofenolato mofetil. Entonces, cuando yo considero que mi paciente tiene una remisión completa, cuando ha disminuido la proteinuria a menos de 300 miligramos por día. Una remisión parcial sería que él reduzca la proteinuria a menos que 3.5 gramos en el día, o por lo menos del 50% de la proteinuria inicial, y que recupere la normoalbuminuria. Que recidive es que tenga una proteinuria nefrótica, o sea, más que 3.5, y que tenga hipoalbuminemia. El paciente córtico-sensible es aquel que responde sin recidivas. El córtico-sensible con respuesta primaria y solo una recidiva en los 6 meses después de esa primera respuesta inicial sería un sensible. Una recidiva frecuente es que el tipo tiene una respuesta primaria, pero que después en los 6 meses siguientes tiene 2 o más recidivas. El córtico dependiente es el que tiene una remisión inicial y recidiva cuando yo quiero disminuir la dosis de corticoides, y el resistente es aquel que no tuvo nunca respuesta a los esteroides. Bueno, acá hay otro algoritmo para el tratamiento en el adulto que es más de lo mismo, o sea, uno generalmente inicia el tratamiento con 1 miligramo kilo durante 8 a 6 semanas. Yo traje esta placa porque acá están las dosis. Si el paciente entra en remisión, bueno, ya lo mencioné anteriormente, si no recidiva o recidiva ocasional, sigue con controles iocorticoides, pero si las recidivas son frecuentes, se puede agregar ciclofosfamida en dosis de 2 miligramos kilo durante 8 semanas y bajar la dosis de corticoides muy lentamente, o dar ciclosporina o tacrolimus, ciclo en dosis de 3 a 5 miligramos kilo durante un año, con niveles de ciclosporinemia de entre 100 y 150 nanogramos por mililitro, o tacrolimus entre 0,05 a 0,1 miligramos kilo día, y por supuesto bajar la dosis de corticoides lentamente y tratar de retirarla, o de lo contrario 1 a 2 gramos de micofenolato por día con la misma indicación para los esteroides. Y si el paciente no remite, yo puedo considerar rebiopsiarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente tiene una esclerosis focal y segmentaria y yo caí en riñón normal, en glomérulos normales, y por eso considero que mi paciente tiene un cambios mínimos y resulta que tiene otra glomerulopatía. Y entonces en estos casos se puede indicar ciclofosfamida en las mismas dosis que en el caso anterior, o también ciclosporina o tacrolimus, no las dos por supuesto, o micofenolato mofetil en el caso de que no responda, o arrancar con ciclosporina o tacrolimus e invertir, si no responde, pasar a ciclofosfamida o micofenolato, y en todo caso, si con todo esto no anda, usar rituximab.
por supuesto que si estos llegan a ser jóvenes o niños, en el caso de que no exista una respuesta, se hacen estudios genéticos para determinar si estos pacientes no presentan mutaciones genéticas que son las que están impidiendo su curación o su mejora después de estos tratamientos. En cuanto a la glomerulonefritis focal y segmentaria, no se considera una enfermedad sino un patrón morfológico que va a caracterizarse por una esclerosis que va a afectar una parte del ovillo glomerular y algunos glomérulos. Por eso se consideraba que la lesión era segmentaria y focal y puede haber fusión de los pies de los podocitos. Generalmente este patrón es común a varias enfermedades y puede ser secundario a la evolución de otras enfermedades glomerulares y de acuerdo a esto se va a establecer la fisiopatología, el pronóstico y los tratamientos si es que se le puede ofrecer alguno. En cuanto a la epidemiología, en los niños es más infrecuente, por supuesto que a veces se considera que es un proceso evolutivo del cambios mínimos, por eso cuando los niños no responden a los tratamientos, después que pasan esa etapa preescolar, se suelen biopsiar y a veces tienen focales y segmentarias, y los más adultos tienen una incidencia de un 10 a un 20% hablando de la primaria. En cuanto a las etiologías, pueden ser primarias sin una causa aparente, pero son mucho más frecuentes las secundarias, que son por hiperfiltración, por obesidad, por efecto tóxico, por cicatrización de otras glomerulopatías, por procesos glomerulares previos, y también existen hereditarias y otras causas más raras. Entonces, las primarias en realidad no tienen una etiología demostrada, conocida, pero se considera que podrían existir factores circulantes de origen inmunitario. En la microscopía electrónica se ve una fusión de los pies de los podocitos en más del 80% y por supuesto que la clínica es un nefrótico, pero se caracteriza porque su instalación es rápida y es completo. También puede haber causas secundarias, que dijimos la hiperfiltración glomerular, o sea, ¿por qué puede haber hiperfiltración glomerular? Porque haya una disminución en el número de las nefronas, y también por causas infecciosas, por medicamentos o por drogas. Y también se va a ver una fusión de los pies de los podocitos y que generalmente son lesiones crónicas y va a haber un aumento del tamaño del glomérulo. Estos pacientes van a tener una proteinuria que a veces no llega a ser de rango nefrótico, la progresión es más lenta, la instalación no es tan brusca como en el caso de los primarios y generalmente tienen una buena respuesta a la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen causas hereditarias que son mutaciones de genes de las proteínas BFG. Hay una fusión de los pies de los podocitos con alteraciones de la membrana basal glomerular. Si la mutación es de los genes del colágeno, estos pacientes tienen a veces un síndrome nefrótico y en algunas ocasiones la proteinuria no va a ser de rango nefrótico y esto va a depender de la mutación genética y también de los factores ambientales. Son esporádicos, son familiares, son sindrómicos, o sea, tienen otras manifestaciones aparte del síndrome nefrótico y no son frecuentes. Y hay otras que son de causa desconocido, que no tienen nada genético, que no tienen ningún antecedente como para poder generar la enfermedad y bueno, tienen también fusión de los pies de los pedicelos, aparte de las lesiones esclerosantes que se dan en todas las
en todas las biopsias y que pueden tener a veces proteinurias que no son de rango nefrótico. La progresión va a ser lenta y suelen responder a la inhibición del sistema renina-angiotensina aldosterona y generalmente no tienen recidivas después del trasplante renal, a diferencia de todos los anteriores que habitualmente sí lo van a tener. En cuanto a la clasificación, como yo les decía, entonces pueden ser primarias, idiopáticas, genéticas, que pueden ser ya sea hereditarias o por mutaciones genéticas, y las secundarias, que pueden ser secundarias a infecciones virales, que la más frecuente es por HIV, a toxicidad por drogas, como por ejemplo al interferón, a la adriamicina, a procesos malignos, a la nefropatía por heroína, o también por otras lesiones glomerulares o por hiperfiltración. Y la que está asociada a hiperfiltración puede estar asociada, ¿por qué? Porque hay un reducido número de nefronas, que puede ser por agenesia renal, displasia, nefropatía por reflujo, oligonefronas, o por la extirpación quirúrgica extensa o destrucción de tejido renal, que puede ser por un cáncer renal bilateral, una tuberculosis renal bilateral, o que el paciente tenga un número normal de nefronas, como nos ocurre con los obesos o con los pacientes diabéticos. Entonces, fíjense la asociación que existe entre diabetes, obesidad, hiperfiltración focal y segmentaria. Se da de esa manera, por eso tanto síndrome nefrótico en esos pacientes. Bueno, la anatomía patológica yo les había contado que hay compromiso de algunos glomérulos y de una parte de los glomérulos que habitualmente no tienen depósitos en la inmunofluorescencia y a veces hay algo de inmunoglobulina M, pero no es fijo que exista, y en la microscopía electrónica hay lesiones de esclerosis. Y hay algo que también sirve para la expresión clínica, el diagnóstico diferencial entre una glomerulonefritis focal y segmentaria primaria y una secundaria por hiperfiltración, por ejemplo, por obesidad. Fíjense que la por hiperfiltración va a tener por obesidad, va a tener un desarrollo mucho más lento de la proteinuria. La proteinuria va a ser de menor cuantía, la enfermedad en general va a ser lenta y estos pacientes pueden tener un síndrome nefrótico que a veces no tienen hipoalbuminemia o no tienen edemas, o sea, va a tener solamente la proteinuria, o sea que va a ser un nefrótico incompleto. ¿Se dan cuenta? En cambio, la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria va a ser de aparición rápida, proteinuria masiva, de una evolución rápida, va a tener un síndrome nefrótico completo. ¿Se dan cuenta? Y el paciente que tenga una hiperfiltración, ¿qué va a pasar en estos pacientes obesos? Tienen una vasodilatación preglomerular, ellos tienen un aumento del filtrado glomerular y un aumento de la fracción de filtración, que es lo que va a generar el daño en la barrera de filtración, y eso trae como consecuencia esta proteinuria y este daño glomerular. Se pueden clasificar en las formas clásicas, la forma periliar, celular, la forma TIP de lesión, que es la que está próxima al túbulo, porque hay otra que es la que está próxima al polo vascular, que es la iliar, y una forma colapsante, que en realidad no son muy útiles para el clínico, porque estas son más análisis que se hacen a nivel de la especialidad.
La clínica, por supuesto, que es el síndrome nefrótico. El paciente suele tener una hematuria, a veces como una expresión asintomática, o sea, no es una hematuria franca. Pueden tener hipertensión arterial y una insuficiencia renal que en algunos casos progresa a la falla renal terminal. Y los tratamientos van a depender entonces de la creatinina o del momento del diagnóstico. Cuando nosotros tenemos pacientes con fallo renal, generalmente tratamos de darle IECA o ARA2 y tratar un tiempo limitado, o sea, tratar de establecer un tiempo de tratamiento e ir haciendo controles de la proteinuria y de la función renal, y cuando es más baja la creatininemia les damos generalmente prednisona asociado a IECA o ARA2 en 1 miligramo kilo durante 8 a 12 semanas y empezamos a tratar de ver cómo es la remisión. Si la remisión es completa, se genera una reducción de los corticoides y si el paciente puede tener un nuevo brote, se tratan con prednisona, y si hay recidivas frecuentes, bueno, podemos pasar a ciclosporina o a clorambucil o micofenolato o tacrolimus. Pero si este paciente no remite en 4 meses, lo tratamos y no remite, entonces nosotros podemos pensar que tiene una corticoresistencia y entonces lo podemos tratar con ciclosporina, y tenemos que tener en cuenta de que la retirada de la ciclosporina en algunas ocasiones puede generar una recidiva y necesitar usar alguna de las otras drogas que habitualmente nosotros pasamos a micofenolato en dosis de 1.5 a 2 miligramos por día. Y por último, la glomerulopatía membranosa, que es otra de las no proliferativas, no generada por mecanismos inflamatorios. Es la glomerulonefritis más frecuente del adulto, se da en el 25 al 30% de los pacientes con síndrome nefrótico. Generalmente esto se da entre la 4ª y la 5ª década de la vida y es más frecuente en pacientes varones. En cuanto a la etiología, puede ser primaria, que es una enfermedad autoinmune que está limitada al riñón y que en estos casos va a haber un antígeno principal que lo va a constituir el receptor de la fosfolipasa A2 del tipo M, que es el PLA2R, y entonces se genera un anticuerpo antiantígeno que está presente en el 70 o 80% de estos pacientes, que es una IgG4 circulante contra el PLA2R, el anti-PLA2R, que habitualmente, como yo les contaba, está en el 80 incluso hasta el 90% de los pacientes con glomerulonefritis membranosa primaria. Entonces nosotros, antes de biopsiar un paciente adulto con un síndrome nefrótico en el cual consideramos que pueda llegar a tener una glomerulopatía membranosa, le podemos medir el anti-PLA2R y nos va a servir como diagnóstico y vamos a poder obviar hacerle la biopsia renal a nuestros pacientes, y también nos va a servir para hacer el seguimiento, porque si nosotros sabemos que es primario, tiene indicación de tratamiento de la glomerulopatía, y estos niveles de anti-PLA nos van a servir para ir viendo cómo disminuyen y qué respuesta tiene nuestro paciente al tratamiento que nosotros le dimos. También pueden ser secundarias a lupus, a la hepatitis B y C, a sífilis, a neoplasias sólidas o también a drogas. Acuérdense que en muchos pacientes adultos la aparición de esta glomerulopatía antecede a la presencia de un tumor que puede ser de colon, de pulmón o también linfohematopoyético. En la histología lo que se ve es en la microscopía óptica un engrosamiento global y difuso de la pared de los capilares glomerulares que empiezan a
a formar una especie de espículas alrededor de los depósitos granulares que se van a dar en forma subepitelial, ya sea de inmunoglobulina G o de C3. Por fin van a englobar a estos depósitos y van a quedar como depósitos intramembranosos. Primero van a ser subepiteliales, como se ve en esta foto, o sea, por debajo del podocito. Estos luego empiezan a ser englobados por la membrana basal y terminan estando incluidos dentro de la membrana basal glomerular. En cuanto al riesgo de la enfermedad, bueno, hay distintos riesgos que se establecen por la química y la clínica del paciente. Entonces, esta glomerulopatía puede ser, de acuerdo a normas CADIGO del 2012, pueden ser de bajo riesgo aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular normal con una proteinuria de rango no nefrótico y con una albúmina sérica mayor a 3 miligramos por decilitro, o que tengan una función renal normal, una proteinuria menor que 3.5 en 24 horas y que tengan una disminución mayor al 50% de la proteinuria inicial después de 6 meses de tratamiento conservador con IECA o ARA2. Se dan cuenta que los pacientes de bajo riesgo son aquellos entonces que nunca deterioran la función renal, que la proteinuria no alcanza a ser de rango nefrótico o que responden disminuyendo la proteinuria inicial mayor a 3.5 con IECA o ARA2, sin corticoides. Son de riesgo moderado aquellos pacientes que tienen una proteinuria mayor que 3.5 y sin disminución mayor al 50% con el tratamiento con IECA o ARA2, y que no tienen ningún criterio de alto riesgo. ¿Y quiénes son de alto riesgo? Aquellos que sí tienen deterioro de la función renal, del filtrado glomerular renal menor del 60 mililitros por minuto, o tienen una proteinuria mayor a 8 gramos en 24 horas, o que tienen un rango, un filtrado glomerular renal normal, pero con una proteinuria de mayor que 3.5, que no baja con 6 meses de tratamiento de IECA o ARA2, o que tiene una albúmina menor de 2.5, un antiplados R mayor que 50 mililitros, una IgG urinaria mayor que 1 microgramo, una beta 2 microglobulina urinaria mayor que 250 miligramos por día, un índice selectivo mayor a 0,20 o alfa 1 microglobulina urinaria mayor a 40 miligramos por minuto. Y aquellos que son de muy alto riesgo, en el cual el síndrome nefrótico le está generando un peligro de vida o que hay un deterioro de la función renal sin otra explicación. Entonces, los tratamientos en base a que son los primeros 6 meses de tratamiento o 4 meses de tratamiento, lo ideal es tratar de descartar una causa secundaria, ya sea por análisis clínicos o de lo contrario, midiéndole el antiplados R, hacer el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya sea con IECA o con ARA2 a la mayor dosis tolerada, tratar de regular la hipertensión arterial a menos de 125/75, restringir el sodio en la dieta mayor a menos de 4 gramos por día, lo ideal es 2 o 3, restricción de proteínas de 0,8 a 1 gramo kilo por día, y bueno, y si esto no funciona, consideramos las sugerencias anteriores y entonces podemos dar inmunosupresión. O sea, que aquellos pacientes que los consideramos de bajo riesgo, le damos IECA o ARA2 durante más o menos 4 a 6 meses, los monitorizamos, y si la proteinuria no baja o es mayor de 4 gramos y sigue durante 6 meses mayor de 8 gramos,
o entonces se puede hacer o el paciente tiene un deterioro de la función renal, entonces nosotros ahí podemos decidir iniciar prednisona y ciclofosfamida, que es el esquema de Ponticelli, durante 6 meses, y si no hay respuesta, entonces podemos pasar a micofenolato, que no está demostrado que el paciente pueda, no es de primera elección, digamos, para el tratamiento de una glomerulopatía membranosa. También se puede usar rituximab o ACTH. Y si el paciente no tiene deterioro de la función renal, pero no baja la proteinuria, se puede usar los dos esquemas, o el Ponticelli, o darle ciclosporina o tacrolimus, y evaluar la respuesta. Si el paciente no responde a los 6 meses, podemos pasar a micofenolato, mofetil, rituximab o ACTH y suspender este tratamiento. Y si responde, bueno, lo podemos mantener 6 a 12 meses y después empezamos la retirada gradual. Fíjense que cuando no responde a un esquema, habitualmente uno pasa a otro, y habitualmente la sucesión de esquemas en la membranosa primaria es iniciar IECA o ARA2, si no responde pasar a corticoides, que se puede dar corticoides solo, que habitualmente esto ya no se usa más, o también asociarlo a ciclofosfamida, que es el esquema de Ponticelli, un esquema bastante antiguo que en la Argentina está modificado porque el original es corticoides clorambucilo, y en la Argentina usamos corticoides ciclofosfamida. Y si con esto no funciona, entonces podemos pasar a ciclosporina o tacrolimus, con el riesgo de la recaída en la retirada, o por fin a micofenolato y rituximab, que los italianos estaban usando mucho rituximab y aparentemente tenían buena respuesta. Ahora, si nuestro paciente es de riesgo alto porque tiene deteriorada la función renal y tiene una proteinuria mayor que 8 gramos, se puede arrancar directamente con micofenolato en dosis de 1 o 2 gramos por día durante 6 a 12 meses. Recuerden que la glomerulonefritis membranosa primaria tiene un porcentaje de remisión espontánea de entre el 30 y el 40%, por eso es que a los pacientes al inicio siempre se les da unos meses de espera, se da IECA y ARA2 y se tratan todas las complicaciones como los edemas y el resto de lo que puede generar un síndrome nefrótico, se lo controla muy de cerca y se evita iniciar directamente tratamientos inmunosupresores por esa razón. Bueno, muchas gracias.